Desearles buenas tardes a todas las personas que están asistiendo a este webinar de políticas públicas y perspectiva de género, que es organizado por la Comisión de Desarrollo Social Siembra de la Asociación Civil Iusset Veritas. Voy a pasar a detallarles la dinámica antes de hacer las presentaciones. Cada ponencia va a durar 20 minutos. Van a poder hacer preguntas a lo largo de toda la presentación mediante la pestaña de cuya que les debería salir en la barra de abajo de sus pantallas. Y estas serán respondidas y absueltas al final de las presentaciones. De este mismo modo también les pedimos que por favor hagan las preguntas o intervenciones con respeto. No vamos a tolerar ninguna falta de respeto con los ponentes o con alguna persona del público. Y el día de hoy nos está acompañando, por una parte, Violeta Bermúdez. Ella es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica, es profesora de la misma casa de estudios y también es profesora de la maestría de Derecho Constitucional en la PUC. Y por otra parte nos está acompañando Gabriela Salas. Ella es abogada también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es asociada del estudio Checopar, asociado a Baker and McKenzie International. Es especialista en género en el empleo. Ha sido becaria del Centro de Formación de la OIT y es especialista en compensaciones por la Universidad del Pacífico. Nuevamente agradecerles a ambas ponentes. Les recuerdo que la duración de cada presentación va a ser un máximo de 20 minutos. Y vamos a iniciar con la presentación de Violeta Bermúdez, que nos va a hablar sobre qué tan eficientes son los mecanismos de cuotas y las medidas de paridad para la igualdad política en el Perú. Adelante, profesor. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Comisión de Desarrollo Social de la Asociación Iusset Veritas por invitarme a participar de este webinar. Voy a compartir una presentación en mi pantalla para poder presentarles el tema que me han pedido tratar esta tarde. Entonces, solamente les pido confirmarme que todo esté ok. Para comenzar, perdón. Sí, todo perfecto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. La pregunta que nos plantea el grupo organizador es, ¿son las cuotas y la paridad medidas efectivas para el logro de la igualdad? Para responder esta pregunta, para responder esta interrogante, hemos organizado nuestra presentación en 4 temas. Los temas son los que aparecen en pantalla. En primer lugar, algunas precisiones conceptuales respecto de qué cosa es cuota y qué cosa es paridad. Segundo, vamos a profundizar en la paridad, porque como anunciábamos en la primera lámina, la paridad es ley en el Perú. En tercer lugar, vamos a revisar rápidamente cuál ha sido el camino, cuál ha sido la evolución de la aprobación de la paridad en el Perú y cómo hemos transitado desde el voto, las cuotas, hacia la paridad y finalmente ver algunos temas puntuales que hemos denominado condiciones para que estas medidas puedan tener efectividad en la vida real, ¿no? Y finalizar finalmente con algunas conclusiones o algunas reflexiones a modo de conclusión. Entonces, yo les comentaba que me parecía importantísimo, en primer lugar, definir conceptualmente cuál es la diferencia entre cuotas y paridad, porque muchas veces se confunden. A veces las personas dicen cuota paritaria y vamos a ver que en esencia tienen naturaleza distintas. Las cuotas pueden ser medidas de carácter legislativa o constitucional, como también lo es la paridad. Por ejemplo, en México, la paridad fue adoptada en la normativa constitucional. En el Perú, a diferencia, conforme vamos a ver, fue adoptada a través de una norma de carácter legislativo. Las cuotas, sin embargo, son concebidas como medidas de naturaleza correctiva. Por eso es que las cuotas son ubicadas dentro de lo que en teoría se conoce como medidas de acción afirmativa o medidas de acción positiva orientadas a promover la mayor presencia de grupos que históricamente han estado discriminados. En materia de participación política, que es el tema que nos reúne, las cuotas están orientadas a promover una mayor participación de las mujeres que históricamente han ocupado menos cargos públicos que los hombres. No obstante ello, la definición por la que optó el legislador peruano fue hablar de una cuota de género.
¿Qué significaba una cuota de género o qué significa una cuota de género? Que ni hombres ni mujeres van a estar sobre representados en un determinado porcentaje, en el Perú era de 70%, ni infrarrepresentados en menos de 30%. ¿Qué significa entonces contar con una cuota de género? Es que ya no habrían más listas conformadas, ni 100% de hombres, ni 100% de mujeres. Lo cierto es que sí hemos tenido en la historia listas solo conformadas por hombres y por eso se introduce en 1997 la figura de la cuota de género. Las medidas de acción afirmativa, como se orientan a remover obstáculos que impiden la igualdad, se caracterizan por su naturaleza temporal. Es decir, subsisten mientras estos obstáculos están vigentes en la realidad. Entonces, la orientación es que tienen una vida transitoria. Una vez que se logra avanzar hacia esta igualdad de oportunidades a las que aspira este tipo de medidas, la medida deja de tener vigencia. Entonces, acuérdense bien, naturaleza temporal. Y el fin, como les decía, remoción de obstáculos que impiden el logro de la igualdad. Entonces, en su concepción se entiende que con una medida como la cuota, los estados, las sociedades promueven que un grupo que históricamente ha estado discriminado o excluido del ámbito de decisiones públicas, en este caso, de la participación política, pueda ser impulsado para que tenga mayor oportunidad de ser incluida en las listas de postulación a cargos públicos. Por eso ustedes verán que las cuotas oscilan entre un 20 y un 40% en la literatura internacional. En el Perú tuvimos en la primera versión de la ley de cuota de género, tuvimos un 25% como una cuota mínima y luego en el año 2000 se modifica este porcentaje al 30%. En Ecuador empezaron con una cuota mínima del 20%, en Costa Rica, sin embargo, tenían una cuota mínima del 40% y hoy ambos países tienen también la norma de paridad. La paridad, en cambio, si bien puede ser adoptada a través de una modificación o la dación de una ley o a través de la incorporación de una norma de carácter constitucional, como les he comentado del caso mexicano, es una medida que tiene otro carácter distinto a la cuota. Por eso se dice que se trata de una medida de justicia, que busca una participación equilibrada de mujeres y hombres en los ámbitos de toma de decisiones públicas. En el otro caso, el objetivo era promover, ¿no? Promover a un grupo que históricamente fue postergado. Aquí la aspiración va más por el resultado y es garantizar que aquel grupo que ha sido históricamente postergado tenga posibilidades reales de llegar a los espacios de toma de decisiones públicas. ¿Ok? Y por eso es que el carácter de la paridad, a diferencia de la cuota, es un carácter permanente o un carácter definitivo. Esto significa que con una propuesta de paridad no estamos diciendo vamos a tener paridad hasta que la paridad sea algo, entre comillas, natural o normalizado. No, estamos diciendo de ahora en adelante las listas de postulación a cargos públicos, por ejemplo, el Congreso de la República, estarán conformadas por mujeres y por hombres en un número equivalente. La fórmula en doctrina se dice 50-50, como aparece en pantalla, más menos 1 por si el número de integrantes del órgano al cual se postula es un número impar. Esa es la fórmula, por ejemplo, de Francia, que es el país pionero en adoptar esta medida a comienzos del presente siglo, ¿no? Igualmente, el fin en el otro caso
era remover los obstáculos que impedían, ¿no?, avanzar en el logro de la igualdad. Aquí la finalidad es una finalidad orientada al resultado, es decir, lograr igualdad, participación equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de las decisiones públicas, es decir, un ejercicio equivalente en la participación política. El segundo punto que yo les planteaba, pasar rápidamente, es reconocer que la paridad, si bien se adoptó por primera vez en Francia a inicios del año 2000, lo que es importante reconocer es que estamos ante una propuesta histórica. La primera propuesta de paridad se hizo en el contexto de la Revolución Francesa, luego de la adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Fue una mujer francesa llamada Olympe de Gouges quien en 1791 planteó a la Asamblea Nacional Francesa que se adoptara una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, que a pesar del nombre de la denominación, no planteaba solo el reconocimiento de derechos para las mujeres, sino que en contraste con la declaración que fue aprobada, planteaba que mujeres y hombres tenían igual derecho a participar en la república, en la vida política. Tan afirmaba la igualdad que Olympe de Gouges sostiene, ¿no?, que si las mujeres tenían la obligación de ir al cadalso, o sea, podían ser decapitadas, podían ser guillotinadas, etc., también deberían tener el derecho de ser reconocidas como ciudadanas y participar en las decisiones de la República. Entonces, es una propuesta, como les digo, histórica. Evidentemente, en aquella época no se hablaba de paridad, pero hoy día le hemos puesto ese nombre, pero ella planteaba lo mismo: derechos equivalentes entre mujeres y hombres. Y en el Perú, también a comienzos del siglo pasado, mujeres como María Jesús Alvarado, ¿no? Aquí hemos puesto la imagen de un trabajo que ella hizo en 1911, El feminismo, donde planteaba que las mujeres deberían ser reconocidas como ciudadanas y tener las mismas oportunidades de participar de la función pública y de la toma de decisiones políticas. Miren, estamos hablando de hace más de un siglo. Más adelante, Magda Portal lo hace también desde el partido político histórico, el APRA, del cual ella es fundadora, más o menos en la década de los 20 del siglo pasado, y que sin embargo no le reconocen sus plenos derechos, motivo por el cual ella, años más tarde, después de 20 años de militancia, renuncia. Ella también planteaba que si las mujeres aportan con su trabajo en la familia, en la sociedad, debían ser reconocidas como ciudadanas y tener igual derecho de participar de las decisiones públicas. Entonces estamos pues ante el reconocimiento de una propuesta histórica de igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. Solo para ubicarnos, ¿cómo ha sido este proceso que yo califico siempre como un proceso gradual de reconocimiento de derechos? Les he preparado este esquema. El camino de la paridad, o para llegar a esta propuesta de paridad en el Perú, ha sido un camino bastante complicado. No es que las mujeres obtuvimos el derecho a la ciudadanía junto con el del derecho al voto y perfecto, las mujeres participamos de manera más o menos equilibrada en todos los ámbitos de decisiones públicas. Lamentablemente, esto no ha sido así. En 1933 se reconoció el voto municipal de las mujeres, voto que jamás pudo ser ejercido sino hasta 1963 porque no hubo elecciones municipales. Entonces, ya en ese año,
En 1955 las mujeres habían adquirido la ciudadanía. No todas las mujeres, ni tampoco en ese momento todos los hombres, porque para ser ciudadano o ciudadana se requería saber leer y escribir, además de los requisitos de edad. En 1979, por primera vez en el Perú, una constitución reconoce el derecho a la igualdad de la mujer. Y junto con el derecho a la igualdad, se extiende su derecho de ciudadanía, el derecho de ciudadanía para todas las personas alfabetas o no, con lo que se universaliza el derecho de igualdad y el de participación política. No obstante ello, la participación o la presencia de mujeres en espacios de decisiones públicas todavía era muy reducida. Antes de la aprobación de la cuota de género en 1997, por ejemplo, las mujeres solo representaban el 11% a nivel del Parlamento. Después de la implementación de la cuota de género en el año 2000, las mujeres duplicaron su presencia y alcanzaron el 22%. No obstante, desde el 2000 hasta el 2016, que fue la última elección al Parlamento, antes de este Parlamento corto que tenemos, nunca las mujeres lograron ser o lograron una representación parlamentaria del 30%, ni siquiera la cuota mínima. ¿Por qué? Porque los partidos políticos presentaban una oferta electoral que con las justas cumplía con el mandato de la ley. La ley decía por lo menos 30% de mujeres y hombres. Qué casualidad que siempre las mujeres llegaban a ese por lo menos y no los hombres, ¿no? Entonces, si una oferta electoral chica, evidentemente una elección reducida. Por eso, el año pasado, el Congreso anterior, el Congreso disuelto, aprueba una serie de reformas electorales y entre ellas la paridad y la alternancia. Es decir, 50% de mujeres, 50% de hombres en las listas de postulación al Congreso, pero además conformación de las listas de manera alternada. Es decir, una mujer, un hombre o un hombre, una mujer de principio a fin para dar la oportunidad de que los resultados electorales reflejen esta propuesta. Por supuesto que la propuesta se aprobó después de muchas discusiones, pero tenía un candado. Y es que a los congresistas y las congresistas del Parlamento anterior se les ocurrió de que las mujeres todavía no están listas o los partidos políticos no están listos para incorporar tantas mujeres de golpe. Entonces plantearon la paridad progresiva. En las elecciones del 2021, 40%, en el 2025, 45%, y la paridad estricta, 50-50, en el 2031. O sea, nuevamente esta gradualidad, ¿no? El derecho por goteo para las mujeres se volvió a consolidar en el Parlamento del 2019. Este año, el nuevo Congreso, el Congreso electo a comienzos de año, que es un Congreso que completa el mandato del Congreso disuelto constitucionalmente, revisa la reforma electoral y plantea un cambio sustancial. Primero, deroga esta gradualidad y adelanta la implementación de la paridad efectiva a partir de las elecciones del 2021. Es decir, paridad y alternancia inmediata, pero además la amplía, ya no solamente paridad y alternancia para el Congreso de la República, sino también para un conjunto de leyes electorales que aparecen en la pantalla. Ley orgánica de elecciones, ley de elecciones regionales, ley de elecciones municipales y ley de organizaciones políticas. Pero no solamente introduce la paridad y alternancia en todos estos ámbitos, sino además plantea que en adelante las planchas presidenciales tendrán por lo menos a una persona de cada uno de los sexos, o un hombre o una mujer. Si la plancha presidencial es encabezada por una mujer,
El primer vicepresidente tendrá que ser un hombre y la segunda vicepresidenta una mujer. Si es encabezada por un hombre, la primera vicepresidenta será una mujer y la segunda vicepresidencia será ocupada por un hombre. Es decir, también plantea una fórmula alternada, ¿no? Y como les decía, lo más importante de esta norma es que adelanta la aplicación y rompe con este esquema de paridad gradual que desde nuestro punto de vista era en realidad una afrenta al reconocimiento de la igualdad política de las mujeres al querer postergar nuestra aspiración de una participación equilibrada hasta el 2031. Pero es suficiente este tipo de normas, es suficiente la paridad, es suficiente la alternancia para lograr una participación efectiva en la vida política. Lamentablemente la respuesta es negativa. ¿Por qué? Porque, bueno, esta norma es un gran avance y hay que reconocerlo, pero hay prácticas en las organizaciones políticas que lamentablemente pueden debilitar una norma como la aprobada. Por ejemplo, el voto preferencial todavía no ha sido eliminado, todavía quedan algunos días para la reforma electoral y tal vez se haga. ¿Por qué? Porque el voto preferencial, al existir el voto preferencial, de nada no de mucho nos sirven las listas conformadas de manera alternada, porque finalmente el elector o la electora puede reordenar el orden en la que se presenta la conformación de las listas. ¿Puede ser bueno para las mujeres? Sí. ¿Puede ser bueno para los hombres? También. Aquí ya entra otro elemento. ¿Quién tiene más recursos para hacer campañas electorales y promocionar sus candidaturas? Probablemente esta persona o estas personas son las que van a tener mayor oportunidad de salir elegidos. Y ya sabemos quiénes manejan la economía de los partidos políticos. En su gran mayoría no son precisamente las mujeres. Segundo, no se ha previsto que la lista de accesitarios esté conformada en el mismo orden y con la misma estructura de alternancia que la lista de los postulantes a congresistas de la República. Entonces, es necesario que quede explícito que el accesitario, si tiene que reemplazar al congresista, sea del mismo sexo que el saliente. Y esto se los digo porque, por ejemplo, en Bolivia se produjo un fenómeno parecido, ¿no? Cuando tenían la cuota de género, no con la paridad. ¿Y qué pasaba? Que una vez que las mujeres salían elegidas, estas mujeres eran acosadas, eran hostilizadas y dejaban el cargo, renunciaban y el accesitario era un hombre. Y entonces este accesitario la reemplazaba. Entonces se produce un fenómeno un poco perverso al interior de la organización política para cumplir con la ley, que ingresen mujeres, pero después las expulsamos y las reemplazamos por un hombre, ¿no? Entonces eso también es necesario legislar y asegurar. Igualmente, al interior de las organizaciones políticas es necesario que existan cambios que favorezcan la participación de las mujeres. Que las mujeres no solamente participen en las comisiones de apoyo humanitario o ayuda social, que participen en todas las comisiones, porque hay mujeres preparadas para todos los ámbitos de desempeño y de desarrollo, no solamente el ámbito social. Hay mujeres economistas, hay mujeres ingenieras, empresarias, etcétera, etcétera. Igualmente, el Jurado Nacional de Elecciones debería contemplar una sanción drástica para aquellos países, para aquellos partidos políticos que incumplan con la norma de paridad y alternancia aprobada. Buscar equidad en la propaganda electoral y, por supuesto, otro tema relevante que tiene relación con lo primero que comenté es la sanción al acoso político que existe contra las mujeres y que muchas veces las expulsa de la arena electoral. Entonces, para cumplir con el tiempo y cerrar con algunas reflexiones a modo de conclusión, podemos decir que tanto las cuotas como la paridad
responden a propuestas concretas de igualdad o de aspiración de igualdad que las mujeres lo han planteado históricamente. Porque históricamente, desde el inicio del Estado constitucional, allá por la época de las revoluciones liberales, las mujeres han querido, hemos querido aportar en el gobierno de nuestras naciones. Segundo, existen importantes avances en el Perú que no podemos negar. Y la paridad es una de estas medidas que desde nuestro punto de vista va a contribuir al logro de la igualdad efectiva, siempre que sea aplicada con los candados que hemos planteado. Tercero, que es importantísimo que se desarrollen y que se aprueben medidas complementarias para garantizar su eficacia. Pero estas medidas complementarias no solamente deben ser de naturaleza normativa. Con ello, termino diciendo que es fundamental que ciudadanas y ciudadanos, es decir, la sociedad en general, entiendan que el valor de la participación de todos los talentos de nuestra sociedad es importante para lograr un gobierno que realmente sea representativo de toda la sociedad y para hacer que ciudadanos y ciudadanas no solamente ejerzan su derecho de participación en la vida política, sino también su deber de gobernar nuestra nación, su deber de ejercer la función pública con responsabilidad y de manera igualitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Violeta Bermúdez por esta interesante reflexión y también contextualización histórica. Para seguir con el programa vamos a darle pase a Gabriela Salas, quien nos va a brindar algunas reflexiones sobre la brecha salarial por género en el Perú. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias en realidad a Siembra y a Yuset Veritas por darnos este espacio importante de reflexión. Como comentaba Julio, en realidad yo les voy a hablar hoy día sobre la brecha salarial por género y para ello voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Me indican, por favor, si todos logran verla para comenzar. Sí, se visualizó. Perfecto. Hoy día yo les quiero conversar sobre este tema, pero para ello he escogido 4 temas puntuales, ¿no? Para poder trazar nuestro camino en el tema de la brecha salarial por género. El primero es sobre el concepto, sobre qué nos dice, qué quiere medir este indicador, sobre el que mucho se comenta, ¿no? El segundo punto que voy a tocar son las causas que dan lugar a esta situación de inequidad en el ámbito laboral. Como tercer punto voy a tocar la legislación, porque ya contamos con legislación en materia de igualdad salarial, y una pequeña reflexión sobre la brecha salarial por género ahora en los tiempos del COVID-19. Comencemos. Como primer punto les decía, creo que es importante reflexionar sobre algunas definiciones esenciales, ¿no? En primer lugar, ¿qué es el indicador brecha salarial por género? ¿Qué es lo que busca medir? ¿No? El objeto de ese indicador es comparar el ingreso promedio de hombres asalariados y mujeres asalariadas, tomando como referencia el salario masculino, ¿no? Eso quiere decir que si una persona dice la brecha salarial por género en el Perú es del 30%, significa que los hombres ganan 30% más que las mujeres. Ahora, cuando uno revisa la diferente literatura en relación a este tema, vemos que este indicador a la vez cuenta con 2 pequeños subindicadores, ¿no? El primero es la brecha salarial por género sin ajustar, que hace referencia precisamente a la distancia entre ingresos masculinos y femeninos, tomando en cuenta solamente 2 variables de análisis. La primera es el sexo y el segundo la población asalariada. Y el segundo subindicador es la brecha salarial por género ajustada.
que también mide la distancia entre el salario, el ingreso de hombres y mujeres asalariados, pero incorpora variables de análisis adicionales, como por ejemplo el sector, el sector donde estas personas prestan servicios, el nivel educativo, el tipo de empresa, el tamaño de empresa, ¿no? Se busca en realidad una visión un poco más específica sobre la distancia salarial. Ahora, la pregunta que generalmente se desprende cuando las personas advierten que existen dos indicadores sobre brecha salarial por género es ¿cuál es el más exacto? ¿No? ¿Cuál es el que deberíamos utilizar y medir para poder hablar sobre este tema? Y en realidad la respuesta es depende. Depende qué cosa es lo que queramos medir, qué es lo que queramos investigar y cuál va a ser nuestro nicho de análisis, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el indicador brecha salarial por género sin ajustar, en realidad es un muy buen indicador para comenzar la discusión sobre la situación de las mujeres en el ámbito laboral, porque va a dar lugar a que reflexionemos también sobre algunas situaciones muy presentes en el ámbito laboral, como es la segregación horizontal y vertical, sobre la que vamos a hablar en el siguiente punto un poco, y nos da un panorama general, ¿no? Es nuestro punto de partida y generalmente sobre el que se comienza a analizar otras políticas públicas para evitar la concentración en sectores infravalorados por parte de las mujeres. Pero si queremos quizás una foto un poco más precisa sobre determinado sector, por ejemplo, se me ocurre agricultura, queremos saber la distancia entre el salario, los ingresos masculinos y femeninos, vamos a utilizar el indicador brecha salarial por género ajustado. Actualmente, lo que viene haciendo la OIT es utilizar el indicador brecha salarial por género ajustada, con el fin de comenzar a analizar si es que esta diferencia puede ser efectivamente justificada, ¿no? Porque mucho tiempo, por muchos años se ha dicho que en la mayoría de casos, esta diferencia entre lo que perciben hombres y mujeres por su trabajo, en realidad está justificada en situaciones como, por ejemplo, el nivel educativo de las mujeres. Pero, ¿cuál ha sido el hallazgo, no? Y eso lo podemos encontrar inclusive en la última publicación sobre salarios que hace la OIT, que es inclusive del año pasado, de finales del año pasado, y es que en realidad algunas variables objetivas, como por ejemplo el tema de la educación, no explican la totalidad de la brecha salarial. Podemos encontrar que en algunas porciones quizás es un tema a tomar en consideración, pero existe una porción importante de esta distancia entre el salario femenino y masculino que simplemente no puede ser sustentada por ningún tipo de variable objetiva, ¿no? Y esa es precisamente la porción de brecha salarial que podría responder a situaciones como discriminación salarial o temas como penalización de la maternidad, ¿no? Y son temas sobre los que la OIT en los últimos años ha estado trabajando en mayor proporción, ¿no? Ha estado enfocando su análisis. Ahora, ahora que hemos visto conceptos un poco más sobre la brecha salarial por género, quizás vamos a cerrar este primer módulo que he preparado con la pregunta que parece en realidad una broma, pero es algo que creo que es importante que todos tengamos súper claro, ¿no? Siempre hay gente que en realidad cuestiona la propia existencia de este problema, ¿no? ¿La brecha salarial existe? La brecha salarial por género específicamente, ¿no? Y en realidad, a diferencia de otros muchos problemas u obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, la brecha salarial por género cuenta con muchísimos estudios estadísticos que precisamente la evidencian, ¿no? Nosotros podemos encontrar diversos informes, literatura al respecto, y, por ejemplo, a diferencia de un problema como lo es la violencia en el centro de trabajo, donde tenemos que luchar por encontrar data debido a situaciones como el subregistro,
la vergüenza que puedan tener las mujeres de precisamente denunciar este tipo de actos, en el tema de brecha salarial por género es un poco más fácil de hacer seguimiento y medir. Algunas estadísticas como para tener una idea de la dimensión del problema, ¿no? Por ejemplo, la OIT estima que a nivel mundial la brecha salarial por género es del 23%, ¿no? Y es importante tomar que este número puede parecer no tan alto, pero en realidad es que aquí están congregados la información de diversos países, ¿no? Países que tienen un poco más manejada esta situación y países que tienen unos indicadores mucho más altos, ¿no? En el caso de la OCDE, el promedio es de 13.9 y aquí también, ¿no? Hay una gran diferencia entre los países, ¿no? Por ejemplo, algunos miembros, como Luxemburgo, tienen un índice del 5% de brecha salarial con respecto a otros países como Corea del Sur, que tienen una brecha salarial por género de 34%, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación en el Perú? La situación en el Perú es que la brecha salarial por género, sin ajustar, es del 29%. Y lamentablemente el Estado no maneja un índice para el tema de la brecha salarial por género ajustado. Pero de acuerdo a estimaciones de la OIT, que datan del 2017, se estima que la brecha salarial por género ajustada es del 17%. ¿No? Como ven, hay una pequeña diferencia. Recordemos que la primera es la que nos da cuenta de un panorama un poco más amplio, compara a mujeres y hombres asalariados, y la segunda es un poco más, entran otras variables a tallar, ¿no? Entonces, cerrando este primer módulo, es la revisión de pequeños conceptos y precisamente conocer un poco más sobre la situación, ¿no? Esto es un problema que indiscutiblemente existe y sobre el que es importante reflexionar. Ahora, sobre el tema de las causas. Creo que la idea fuerza que se tienen que llevar en relación a este pequeño conversatorio es de que la brecha salarial por género es un problema multicausal, es un problema enquistado en una estructura mucho más amplia, que es el sistema de relaciones laborales y el sistema en el cual se insertan las mujeres al momento de trabajar, ¿no? Hay situaciones concatenadas que precisamente van incidiendo en el problema de la brecha salarial por género. Ahora, entre las principales causas que podemos identificar está, en primer lugar, la discriminación salarial por sexo o por género, y en este caso no solamente estamos hablando de la discriminación directa, ¿no? Que es la imposición de una norma, de un trato abiertamente diferenciado sobre la base de una variable prohibida, ¿no? Sino también la imposición de algunas normas o prácticas que aparentemente son neutras, pero que generan una consecuencia o un impacto diferenciado en perjuicio de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el centro de trabajo se puede ver que hay algunas empresas que condicionan el otorgamiento de determinados bonos o la percepción de determinados montos de bonos a la asistencia perfecta en el año. Pero si la mayoría de mujeres, o bueno, no la mayoría, pero algunas mujeres no pueden cumplir con esa asistencia precisamente porque han tenido permisos como la licencia por maternidad, vemos aquí que una norma aparentemente neutra para el caso de las mujeres con responsabilidades familiares, en realidad no va a poder ser cumplida, ¿no? Hay un impacto diferenciado que la norma no ampara. Otra situación que también da pie a este problema, como la brecha salarial por género, es la segregación horizontal y vertical. Les comentaba en la primera parte, ¿no? ¿A qué hace referencia este término? Este término, o sea, la segregación horizontal, hace referencia a la concentración de las mujeres en determinados sectores u ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, el sector educación, el sector salud, en el área de solo servicios, ¿no? A diferencia de otros sectores más valorados o económicamente más valorados como las ciencias, la tecnología, ¿no? Esta división claramente no responde simplemente a la elección de mujeres, sino también a que hay un condicionamiento, una socialización
respecto a los estereotipos y las aptitudes de las mujeres que conllevan también a este confinamiento en sectores infravalorados. Ahora, la segregación vertical hace referencia a la falta de representación de mujeres en posiciones de mando, ¿no? Y aquí también hay un problema, ¿no? Porque en realidad hay muchas veces que pueden haber mujeres igual de aptas que hombres, pero lamentablemente no llegan a desarrollar su carrera debido a situaciones o de discriminación o que en realidad se ven forzadas a detener un momento su carrera, y lo cual para el caso de las mujeres resulta determinante, ¿no? Porque hay estudios que dan en cuenta de que en realidad el detenerse en un momento en la carrera le cuesta mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿no? Entonces, esta situación también incide en la determinación de la brecha salarial. Otro tema, otra causa también que se puede identificar es el tema de la negociación individual de salarios, ¿no? Y este es uno de los puntos que precisamente ataca la ley de igualdad salarial con el tema de la política salarial y que vamos a conversar sobre en el siguiente módulo, ¿no? Pero el tema de la negociación individual en realidad expone a las empresas a un mayor índice de arbitrariedad al momento de determinar el salario de ingreso y de manejarlo durante la relación laboral, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay algunas prácticas como, por ejemplo, el tener presupuestado un salario, ¿no? Estoy buscando a un jefe de fábrica y le puedo pagar hasta 10.000 soles. Pero si al momento de entrevistar a los candidatos, yo encuentro una candidata, ¿no? A través de... y le pregunto sus expectativas salariales, es probable que la candidata me dé un número que sea mucho menor a mi presupuesto, y precisamente voy a querer contratar a esa persona, ¿no? Pero sobre la base de que no hay un orden, ¿no? No tengo presupuestado, no sé el valor de determinado puesto de trabajo, y opto por un candidato con una propuesta remunerativa menor, a pesar de que el valor del puesto es mucho mayor, ¿no? Ese tipo de prácticas terminan siendo arbitrarias, porque me expone a que haya posiciones de igual valor con salarios diferentes. Y hay estudios que dan cuenta de que en realidad las mujeres tienen peores resultados que sus pares hombres al momento de negociar. Y otra vez, esto tiende a ser por un tema de socialización y de cómo se valora el trabajo femenino, ¿no? O las aptitudes de una candidata mujer. Otro tema adicional que explica la brecha salarial por género es el tema de las valoraciones incorrectas o sesgadas de puestos, ¿no? Y pensemos en algunos puestos, cuando generalmente un puesto está ocupado por una mujer, se le denomina, por ejemplo, secretaria, pero quizás a su par masculino lo denominen asistente administrativo. Entonces, al momento, o sea, puede que el puesto sea idéntico, pero en la medida que tienen dos nombres diferentes, hay una valoración diferenciada del trabajo. Y eso puede llevarme a situaciones de disparidad salarial, ¿no? No hay una correcta valoración. Muchas veces inciden sesgos sobre la persona que ocupa el puesto en lugar del mismo puesto. Y eso también genera situaciones de inequidad salarial. Me quedan dos causas adicionales, ¿no? La primera es el tema de la penalización de la maternidad, y esta hace referencia a cómo el salario de las mujeres con responsabilidades familiares termina siendo impactado una vez que asumen precisamente este rol en la maternidad, ¿no? Se estima que aproximadamente a nivel mundial el salario de las mujeres se contrae en un 12.9% cuando asumen precisamente un rol de madre, ¿no? Y esto es diferente en el caso de los hombres, donde generalmente la paternidad para los hombres supone un incremento en su salario. La OIT ha medido que este incremento promedio es del 5.9%. Entonces tenemos que, mientras para las mujeres hay una reducción considerable, ¿no? Pues porque van a tener que, muchas de ellas se van a ver forzadas a tener que buscar esquemas flexibles de trabajo, quizás con una menor remuneración. En el caso de los hombres, la paternidad
no es percibida como algo negativo o algo que va a quitar interés o responsabilidad sobre su puesto de trabajo, sino que por todo lo contrario, va a ser premiado, ¿no? Y está esto contabilizado, ¿no? Hay una estadística que nos permite ver la diferencia importante de lo que supone la maternidad y paternidad. Y finalmente he puesto esta causa en otro color, porque creo que este es subyacente en realidad a todo, ¿no? Que está referida a la inequitativa repartición de labores de cuidado, ¿no? Generalmente se tiende a separar el trabajo reproductivo del productivo, ¿no? Del productivo, que es cuando salimos a trabajar, y el reproductivo cuando estamos en nuestros hogares dedicándonos al cuidado de terceros o a labores domésticas. Pero en realidad son, estos dos tipos de trabajo en realidad son trabajos de igual valor, ¿no? E inciden la repartición inequitativa en el uso del tiempo, ¿no? Las mujeres muchas veces, debido a esta inequitativa repartición de labores de cuidado, se ven sobrecargadas de labores, tienen que buscar alternativas mucho más flexibles de trabajo que incidan nuevamente en el salario, ¿no? O muchas veces se ven forzadas a detener su carrera o desarrollo profesional. Entonces, esta es una situación que escapa de los cánones del derecho laboral propiamente dicho, ¿no? Pero que incide directamente en la situación laboral de las mujeres en el mundo, ¿no? Ahora que hemos hablado un poquito de las causas, ¿no? Y hemos podido identificar los problemas, creo que es importante reparar y reflexionar sobre la legislación, ¿no? Teníamos un problema, evidentemente mapeado, hay estadística, ¿y qué cosa es lo que hace el Estado peruano? El Estado peruano en realidad ya tenía una norma, la Ley de Igualdad de Oportunidades, en las que había una declaración formal de que hombres y mujeres debían recibir el mismo salario. Y hasta ahí, en realidad, creo que esta norma no traía mayor discusión, todo el mundo decía sí, ante la ley está esta obligación, ¿no? No debe haber discriminación. Pero en el 2017 se aprueba esta norma, la Ley de Igualdad Salarial, y mucha gente comenzó a cuestionarse si efectivamente era necesario introducir una nueva norma, ¿no? Mucha gente comenzó a hablar de discriminación en perjuicio de los hombres, que este tema, no necesitamos una ley para pagarle igual a las mujeres, pero creo que es importante reflexionar en que estábamos en una situación de evidente vulneración a los derechos de las mujeres, ¿no? Sistemáticamente las mujeres ganan menos, y no solamente por situaciones de discriminación salarial, sino porque hay un sistema donde hay un confinamiento de mujeres en posiciones infravaloradas, o no hay una medición objetiva de los puestos de trabajo, del valor de cada puesto de trabajo, que asegure que un empleador va a entregar y determinar el salario de manera objetiva. Entonces, frente a esta situación sistemática, yo les propongo en realidad reflexionar sobre las obligaciones del Estado a nivel internacional, ¿no? Tenemos el Convenio sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que habla sobre el derecho a la igualdad salarial, y el Convenio 100 de la OIT, que recogen obligaciones especiales, ¿no? Obligaciones de garantizar el derecho a un salario igual por trabajo de igual valor. Entonces, frente a esos cuestionamientos sobre si la norma debió haber sido efectivamente promulgada o no, creo que basta con remitirnos a estos tratados internacionales que generan obligaciones internacionales para los estados que lo suscriben, para ver que en realidad esta medida era una medida que buscaba garantizar la igualdad material de las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Atender esta brecha salarial por género que da cuenta de un sistema laboral inequitativo, ¿no? Y lo positivo de esta norma es que, a diferencia de su antecedente, genera obligaciones específicas para tratar de reducir la arbitrariedad en el centro de trabajo al momento de determinar y administrar el salario, ¿no? Muy rápidamente, ¿cuáles son esas obligaciones específicas?
en primer lugar, la valoración de puestos. Y la valoración de puestos es determinante, porque en realidad ya no va a ser un tema de si el trabajo es idéntico, como en el caso de las homologaciones, ¿no? Donde yo tenía que probarle ante el juez que mi trabajo y labor era idéntica a la de un par, sea masculino o femenino, sino que en este caso el empleador está en la obligación de analizar objetivamente el puesto de trabajo, no a la persona que ocupa el puesto, y determinar, ¿no? Si por ejemplo en mi escala este puesto vale 10 y este otro puesto también vale 10, estos dos puestos van a tener que tener un salario equivalente. ¿Qué significa salario equivalente? No significa necesariamente que van a tener que ganar los dos 100 soles, no. Significa que los dos pueden pertenecer a una misma banda salarial, y dentro de la banda salarial puedo justificar diferencias, porque esta norma no es que prohíba las diferencias salariales, sino que genera la obligación de poder justificar diferencias salariales sobre la base de consideraciones objetivas, ¿no? Hay un tema de reducir la arbitrariedad al momento de determinar el salario, con el fin de que las personas que realizan un trabajo de igual valor puedan acceder a un salario igual, ¿no? Y además de este tema de la valoración de puestos de trabajo, la norma genera la obligación de crear una política salarial. Y hasta antes de esta norma, como empresas, eran muy pocas las empresas que tenían un documento de este tipo, ¿no? Quizás podían tener un documento explicando bonos, complementos salariales, pero no el salario mismo, ¿no? O algunos beneficios que impactan en el salario. Entonces, este documento en realidad ayuda a ordenar el manejo salarial. Y como tercera obligación importante de esa norma está la comunicación de la política, ¿no? El transparentar las pautas, que no es igual a transparentar lo que gana cada persona, porque eso no es lo que busca esta norma, ¿no? Sino que los trabajadores conozcan en qué forma se van a calcular el salario, ¿no? Entonces, vemos que esta nueva norma, a diferencia del antecedente, genera obligaciones específicas que coadyuvan, que buscan y son idóneas para reducir la diferencia entre el salario que pueden percibir hombres y mujeres. Ahora, ya que hemos conversado un poquito sobre la brecha salarial en términos generales, yo quería utilizar este último módulo para comentarles un poquito del impacto del COVID-19 en la brecha salarial por género, ¿no? Llevamos 6 meses desde que estamos en situación entre cuarentenas focalizadas, con algunas limitaciones al trabajo, donde muchos ya estamos haciendo teletrabajo, pero también muchas personas han perdido su trabajo, ¿no? Entonces, quería comentarles algunas estadísticas y cuál va a ser el impacto aun cuando no tengamos el dato específico, ¿no? En primer lugar, el tema que creo, la pregunta que debe guiar este módulo es si hay un impacto diferenciado, ¿no? Y de lo que he podido ahora ubicar para preparar esta presentación, tenemos que aproximadamente hasta junio, 6.700.020 personas han perdido su empleo. Y mientras que para el caso de los hombres, ello ha significado que el 34.9% de los hombres ocupados han perdido su empleo. Para el caso de las mujeres es el 45.3%. O sea, ya vemos ahí una diferencia. Y esto sin duda va a impactar en el tema de la brecha salarial por género sin ajustar, ¿no? Y necesariamente va a acrecentar la distancia. Ahora, cuando vemos el análisis sobre los espacios, entre comillas, feminizados, por ejemplo, las MIPES, cuando uno revisa el tipo de empresas donde las mujeres tienden a ser contratadas, vemos que la gran mayoría trabaja en MIPES. Al 2018, el porcentaje era del 75% de mujeres ocupadas prestadas servicios en MIPES. Y en sector servicios. Y las MIPES han sido una de las entidades más afectadas, ¿no? Muchas MIPES ya simplemente no han podido resistir el impacto de la pandemia
y muchas han tenido que cerrar, lo cual ha generado e incide en el tema del desempleo. Pero también en otros temas, como por ejemplo la reducción salarial o el tener que reducir jornadas porque no tienen la liquidez necesaria para continuar operando de manera regular. Entonces, este tema va a incidir en la medición de la brecha salarial por género ajustada, ¿no? Si otra vez comenzamos, o sea, si en este caso realizáramos un estudio de brecha salarial por género, incorporando la variable del sector, del tipo de empresa MIPE, veríamos que las mujeres han sido impactadas de mayor manera que en comparación a los hombres. Y finalmente, un tema que también creo es importantísimo resaltar es el tema del incremento en el reparto inequitativo de labores. Hasta antes de la pandemia, y en realidad esta es una estadística ya que tiene por lo menos 10 años, porque es de la Encuesta Nacional de Hogares, teníamos que las mujeres ya invertían 39 horas con 30 minutos en esta tarea, ¿no? O sea, en las tareas domésticas. Mientras que sus pares hombres, 15 horas con 10. Entonces, ahí ya vemos una gran disparidad. Pero ahora, quedarnos en casa, la cuarentena en general, ha generado un mayor número de tareas en el hogar, ¿no? Por ejemplo, la atención de enfermos, en general las labores que se generan por estar en casa, y también porque los servicios de cuidados provistos por terceros están altamente limitados, ¿no? Ya no hay por ejemplo, muchas guarderías simplemente no pueden operar. Y eso ha significado un incremento de trabajo en la casa. ¿Qué cosa va a generar esto a largo plazo? Que otra vez estos roles, estas labores, tengan que ser asumidas por alguien, que muy probablemente que vayan a ser las mujeres. Entonces, otra vez, ¿no? Frente a esta sobrecarga de labores, ¿qué es lo que va a suceder probablemente? Que muchas mujeres tengan que buscar otros esquemas flexibles de trabajo con menor remuneración, ¿no? Entonces, esto va a impactar necesariamente en la brecha salarial por género, e inclusive puede impactar en el tema del salario para las mujeres que escojan seguir trabajando, que vean que pueden seguir trabajando. Ese tema de los cuidados puede ser percibido de manera negativa por los empleadores, ¿no? Entonces, vemos que la situación en realidad tiene un mayor impacto en las mujeres, precisamente porque estamos en un sistema donde hay un reparto inequitativo, donde las mujeres prestan servicios en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y creo que es importante, para ir cerrando, ¿no?, darnos cuenta que aquí hay un tema, un impacto diferenciado que se va a notar no solamente ahora, sino en los siguientes años. Porque lo que quizás habíamos avanzado en el tema de incorporación de las mujeres en el ámbito laboral, lamentablemente se va a ver disminuido, y tengamos que utilizar los siguientes años para tratar de ganar otra vez el espacio conseguido. Bueno, más que todo eso era mi reflexión sobre la brecha salarial, y muchas gracias. Muchísimas gracias a Gabriela Salas por estas reflexiones también a sí mismo y contextualización dentro de este contexto de pandemia. Eh, para respetar el cronograma vamos a pasar a leer unas preguntas que han dejado. Eh, la primera es para Gabriela Salas precisamente y le voy a proceder a leer. La pregunta Nicole Soria diciendo, debido a la pandemia, hoy en día las mujeres destinamos mayor tiempo que los varones respecto al cuidado. ¿Qué medidas legales se han tomado en el Perú para cortar la brecha en cuanto al uso del tiempo? Sí, ese es un tema que al final yo iba apuntando, ¿no? Que lamentablemente no ha sido considerado al momento de generar políticas públicas, ¿no? El tema del uso del tiempo termina lamentablemente siendo, frente a la ausencia de políticas públicas o de alguna norma expresa, manejado por las empresas de manera individual, ¿no? Hay empresas que precisamente han identificado este problema con respecto a sus trabajadoras,
y pueden implementar esquemas flexibles o esquemas que no sancionen las labores de cuidado. Pero una norma, lamentablemente, no existe en el ámbito laboral, pero sí quizás algunas guías que pueden tomar en cuenta los empleadores. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo tiene una guía para la implementación de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, que creo que en este momento es el momento clave para implementar, si es que antes no había sido revisado. Pero más allá de eso, no hay otra norma al respecto. Muchas gracias. Y la otra pregunta que nos llegó es para la profesora Violeta Bermúdez. Voy a intentar reformularla para acomodarla con el tema, que sería que a raíz de estas medidas que pueden haberse tomado de paridad, pues, la pregunta es si podría llegar a causar esto que se inviertan los roles en el sentido de preferencia por mujeres en una mayoría y demás. Esa es la pregunta que nos hace el público. Muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, yo creo que estamos en un momento de la vida política nacional tan crítico que la población en general quiere cambios. Y cambios puede ser también que quizá haya más preferencia por mujeres que por hombres, si se mantiene el voto preferencial. Y eso no me parece que estaría mal, porque es importante que todas las personas que aspiran a un cargo público tengan las capacidades, las habilidades para hacerlo. Si bien postular a un puesto público, que es un cargo de representación, solo exige de nosotras y de nosotros el ejercicio de la ciudadanía, el cumplir con los requisitos de edad, es importante que en los partidos políticos se promuevan liderazgos de personas con conocimiento de lo que significa la realidad del país, es decir, que representen a los y las electoras, pero a la vez con habilidades para formular propuestas. No hablo de propuestas técnicas, estoy hablando de una mirada estratégica del país. Las propuestas técnicas las pueden hacer los asesores. Hay personas profesionales especializados en hacer proyectos de ley, en ayudarnos en preparar un formulario, un patrón para hacer una fiscalización efectiva. Pero si las personas no tienen conocimiento de la realidad, si no conocen la constitución política del Estado, o sea, ¿cómo si yo quiero ser legisladora o legislador no voy a manejar las normas básicas de la Constitución? Si no me preocupo por conocer qué leyes pueden tener impacto diferenciado en la vida de hombres y de mujeres, y apruebo leyes como si todo el mundo viviera igual, sin preocuparme cuál es la situación de la mujer rural, del hombre rural, de la mujer urbana, del hombre urbano, o ahora, como bien comentaba Gabriela, con quien me da mucho gusto compartir este panel, como, por ejemplo, ahora pensar en una ley para conciliar la vida familiar y la vida laboral, realmente yo pienso que es una utopía. ¿Para qué? Va a quedar en letra muerta. Lo que tendríamos que buscar ahora es cómo fomentar prácticas sociales que cambien esta lógica de cuidados que ha estado en los hombros de las mujeres. Yo, la verdad, toda mi vida he abogado y me parece excelente que se reconozcan los derechos a las trabajadoras del hogar, igual que cualquier trabajador. Pero en este periodo, una de las cosas que no se ha discutido, por ejemplo, son los despidos arbitrarios de las mujeres que trabajan en las casas o las retenciones arbitrarias, porque así como hay personas que tienen que asumir el trabajo doméstico, hay gente que tiene muchos recursos y tiene trabajadoras del hogar que prácticamente las han secuestrado y no las han dejado salir durante la pandemia. Esos son los temas críticos también que hay que abordar. Y cualquier persona que aspira a ser autoridad, que quiere ser legislador, legisladora o funcionario público, tiene que conocer la realidad social y pensar que las leyes pueden ser un ingrediente que coadyuve a promover derechos, al reconocimiento de derechos y sobre todo de vías para garantizarlos. Pero esas leyes tienen que ir acompañadas de políticas públicas, políticas educativas, pero también de principios éticos que muestren que quien quiere ser autoridad política o funcionario público o funcionaria pública tiene unos estándares éticos que las demás personas se sienten identificadas para seguir y emular. Si nosotros queremos realmente cambiar esta situación de discriminación
que además, coincido con Gabriela, lamentablemente se va a agravar esta desigualdad, estas brechas después de la pandemia, tenemos que tener un compromiso de autoridades y de sociedad civil de cambiar las relaciones entre seres humanos, las relaciones sociales, pero también las relaciones políticas. Por eso agradezco mucho esa pregunta que me da oportunidad a complementar con este necesario contexto de la pandemia para el ejercicio de los derechos de todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Gabriela. En realidad están llegando bastantes preguntas, espero que no haya problema con exhalarnos un momento. La pregunta para Gabriela sería, ¿de qué manera se está controlando el abuso de los empleadores respecto a mujeres que están ahora laborando desde casa? En principio el llamado a estar fiscalizando estos temas es SUNAFIL, ¿no? Pero ya hemos visto que el SUNAFIL está largamente desbordado. Entonces, creo que, y se puede ver en los planes que prepara SUNAFIL, los protocolos, la atención está en la detección de lugares que están prestando servicios de manera presencial, sin contar con medidas de seguridad, ¿no? Entonces, un tema, ¿no?, que siempre ha sido preocupante en el ámbito laboral, que es la falta de fiscalizadores o la falta de capacitación de fiscalizadores, y como muchos temas que terminan teniendo un impacto diferenciado en mujeres, terminan siendo un poco marginados a la atención que reciben para la fiscalización, ¿no? Si es que hay un tema de abusos para las personas, que entiendo, la pregunta va para personas que están haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, es un tema que muy probablemente SUNAFIL ni siquiera esté tan preocupado de fiscalizar, ¿no? Sin perjuicio de que puedan haber denuncias, ¿no? Sería importante, o sea, sería interesante comenzar a hacer temas, ¿no? Preguntarnos a SUNAFIL cuántas denuncias de este tipo has recibido, ¿no? Porque SUNAFIL ha ido soltando información, por ejemplo, de la atención de denuncias sobre temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y si finalmente reciben una denuncia y deciden acudir, la fiscalización, ¿cómo va a ser, no? Porque generalmente SUNAFIL se acerca al centro de trabajo, ¿no?, a fiscalizar las condiciones laborales, pero ahora la lógica es diferente, ¿no? ¿Qué cosa es lo que va a comenzar a fiscalizar, no? Por ejemplo, el cumplimiento de jornadas, o sea, es un poco difícil, e inclusive muchos trabajadores ahora han pasado a ser no fiscalizados, ¿no? Y sobre los no fiscalizados, la lógica de la jornada no se aplica, ¿no?, como los que marcan su horario de ingreso y salida. Entonces, creo que hay algunas limitaciones y hay preguntas que simplemente han sido dejadas de ver por el legislador, por SUNAFIL, por los propios empleadores, que no saben cómo manejar este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, en muchos de los congresos laborales que han estado habiendo en relación a la pandemia y el impacto de la pandemia en el derecho al trabajo, se habla del tema de la desconexión, el derecho a estar desconectada, ¿no? A de que no se abuse de la jornada de trabajo y del tiempo de trabajo. Entonces, quizás creo que no hay una respuesta fija a la pregunta, porque creo que la fiscalización está faltando, pero sí sería comenzar a pensar y a repotenciar esa idea de que todos tenemos derecho a desconectarnos y que estar en casa no significa tener un pequeño grillete y seguir conectada o a disposición todo el día. De repente, si me permites añadir algo adicional, yo creo que también otro aspecto sobre el cual no se está hablando es, porque todo el mundo nos hemos preocupado por la situación económica, evidentemente, y sobre todo las empresas han tenido la posibilidad de hacer suspensión perfecta, muchas cosas, reducir personal, pero tampoco me parece que se está dando valor a el aporte adicional que ahora las trabajadoras y los trabajadores remotos que están haciendo trabajo remoto están dando a la empresa. Están usando su servicio de luz, su conexión a internet. Algunos han invertido y se han comprado una mejor máquina porque no podían compartir la máquina con sus hijos. O sea, hay un costo agregado. Claro, algún empleador o empleadora podrá decir, bueno, pero no está gastando en transporte, pero no es comparable, no es equiparable, porque además está privándose de un espacio en realidad personal
que es el domicilio, para realizar las labores de la empresa o del negocio, etcétera. Entonces me parece que ese aspecto de reconocimiento está ausente. Y quizá eso ocasiona también que haya mucho descontento social. Creo que a veces no es necesariamente el reconocimiento económico, a veces el valor que se le puede dar públicamente a este aporte que todas y todos hacemos desde casa puede ayudar a cambiar, a mejorar las relaciones y, por supuesto, que hay el respeto a una jornada que es un horario raro también, porque sobre todo para las mujeres, porque alguien tiene que hacer de todas maneras las tareas de cuidado. Las mujeres estando en casa han incrementado, todos escuchamos en los reportes de los últimos días que diariamente le dedicamos por lo menos 6 horas de trabajo doméstico, en contraste con los hombres que lo hacen 2, ¿no? Entonces, pero 6 horas adicionales al trabajo remoto. Entonces me parece que hay aspectos que no necesariamente tienen que ser con una ley, con una sanción, pero que podrían ser reconocimiento de carácter social, de carácter empresarial, a todo este aporte que está dando los individuos, las personas, pero también las propias familias, para que la empresa siga funcionando. Muchísimas gracias por las reflexiones. Hay otra pregunta que me parece que es un poco compleja, pero está dirigida a Violeta, que es, en cuanto a los bonos otorgados por el gobierno, en especial el familiar, la mayoría de estos tienen como titulares a los hombres considerados jefes de familia, cuando son las mujeres las que tienen un rol más amplio en las tareas de cuidado del hogar generalmente. Y la pregunta es, ¿qué acción debería tomar el Estado frente a esto? ¿Cuál sería un ámbito a mejorar? Muchas gracias. Mira, quizá una de las pocas medidas que pienso yo ha tenido un enfoque de género es el tema de los bonos, porque ahí se han priorizado otorgarlo a las mujeres. O sea, esta afirmación que ha hecho la persona que ha hecho la pregunta no es correcta, ¿no? Claro, donde no hay mujeres o donde estas no están identificadas, probablemente se la han dado al jefe, al cónyuge o a la pareja, vamos a decir, ¿no? Al varón. Pero hay explícitamente la norma ha planteado que se priorice la entrega de bonos a las mujeres. Más bien, otras consideraciones, otras medidas no han tenido enfoque de género. Por ejemplo, ¿no? Se presume que el aislamiento es la medida por excelencia para enfrentar el COVID. Y bueno, hasta ahora lo está demostrando. Pero no solo el aislamiento, porque estamos viendo que también los cuidados. Hay muchas personas que están saliendo a trabajar y toman todas las medidas de seguridad y dentro de todo el contexto preservan su salud. Pero el aislamiento para muchas mujeres ha sido una condena a muerte. El número de feminicidios es terrible. El número de mujeres desaparecidas duplica el del año pasado. ¿Dónde están esas mujeres? El número de abusos sexuales contra niñas y adolescentes se ha incrementado, porque lamentablemente para muchas personas de sexo femenino, el hogar es un espacio de riesgo. Y como no podíamos salir, y además, al no salir no podías ir a la comisaría a pedir auxilio, la solución que le dio el Estado fue llama a tal número. En un recinto pequeño, donde está el agresor, ¿cómo iba a llamar la mujer a pedir auxilio, no? Entonces quizá ha faltado también, desde mi punto de vista, una estrategia comunitaria que identifique aquellos hogares que constituyen hogares de peligro para las mujeres, para los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Bien, habría una última pregunta que la hace Abelardo Cabero y es para ambas ponentes. Dice, algo que ha faltado en las medidas tomadas por el Estado ha sido, como bien ha mencionado la profesora Violeta, una perspectiva interseccional. ¿Cómo se podría implementar esta perspectiva dentro del ámbito público y el ámbito privado? ¿Empiezo o tú empiezas, Gabriela, como quieras? A ver, yo algunas pequeñas reflexiones, ¿no? Sí, en realidad las políticas públicas durante la pandemia, como señalaba Violeta, no han tenido perspectiva de género, ¿no? Entonces, ahora, tener un enfoque interseccional, creo que
mucho menos, ¿no? Entonces, creo que en general en el Perú hay un tema con el poder implementar el enfoque interseccional o la perspectiva de género. eh, Hay ciertas limitaciones, ¿no? Aun cuando se vienen incorporando en la legislación o cada vez se habla más de ello, creo que todavía hay ciertas limitaciones. En el ámbito privado, quizás con el tema del trabajo, el tema interseccional es prácticamente desconocido para los empleadores. Hace poco estaba reflexionando por un tema de trabajo sobre la interseccionalidad, ¿no? Porque la interseccionalidad, por ejemplo, es reconocida para el tema del hostigamiento sexual, ¿no? Está claramente señalado que es un enfoque que se debe aplicar al momento de la investigación. Y sin embargo, es un tema sobre el que los empleadores hacen mención omisa, o sea, en el tema del el informe para determinar si una denuncia es hostigamiento sexual o no, o para poder siquiera tratar un tema de violencia en el centro de trabajo. Entonces, eh, yo no conozco tanto el lado del sector público, en realidad mi práctica siempre ha sido privada, pero sí puedo señalar que desde el ámbito laboral hay una falta de desconocimiento sobre el tema de la interseccionalidad, ¿no? Estamos trabajando y sí he visto algunos progresos quizás en los últimos años con la implementación de estas normas que siquiera han llevado a la discusión un tema sobre el que no se hablaba, ¿no? Por ejemplo, discriminación salarial u hostigamiento sexual. Pero la interseccionalidad todavía es un tema que falta discutir mucho más, ¿no? O sea, los centros de trabajo no existe un solo tipo de mujer o un solo tipo de trabajador, ¿no? En realidad somos diversos en todos los espacios y es un tema sobre el que aún falta construir prácticas y siquiera reflexión, ¿no? Eh, sí, eso sería por ahora mi reflexión sobre el tema de la interseccionalidad. Sí, bueno, yo quisiera complementar señalando que es cierto, no se ha tenido en cuenta el enfoque interseccional, el enfoque de género tampoco, o muy limitadamente. Recordemos esa famosa medida de que un día salen hombres, un día salen mujeres, el pandemonio que se armó porque no se daban cuenta quienes tomaron esa, vamos a decir, lúcida, entre comillas, medida, que la mayoría que hace las compras de la casa son las mujeres. No es que las mujeres salían a alborotar el mundo, sino que si no iban a salir el siguiente día, ¿qué iban a comprar? Y que en el Perú hay un 30% de hogares que no tiene, más de un 30% que no tiene un refrigerador. Entonces tienen que ir a comprar diariamente. Entonces, el desconocimiento de la realidad, por eso yo les decía, es tan importante que las personas que están en la función pública, quienes toman decisiones, conozcan la realidad. Si no conocemos la realidad, por muchos másters y doctorados que hagamos, no vamos a ayudar a mejorar las políticas públicas, porque una política pública tiene que responder a un problema público. Y para definir el problema público tenemos que conocer la realidad social. Todavía yo soy una persona de verdad bastante optimista. Creo que todavía es posible corregir algunos errores y todavía es posible incorporar esos enfoques que no se han incorporado. Empezando por sentar a la mesa de toma de decisiones a más mujeres, por ejemplo, que son intensivistas, más mujeres que están atendiendo de manera directa el problema sanitario tan grave que tenemos. Las enfermeras tienen muchas cosas que decir. No escuchan sus voces, escuchan las voces de este comando COVID, que son las mentes ilustradas del campo de la salud pública, pero que no están allí en el terreno atendiendo el problema de manera directa. No están las personas que conocen, ¿no? De cómo en un ser humano confluyen diversas situaciones y diversas formas de discriminación que lo ponen o la ponen en una situación de vulnerabilidad especial. Y pienso que aquí el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tienen un rol fundamental. No sé que hay mesas de trabajo, sé también, todos sabemos que nadie estaba preparado para esta pandemia, pero creo que también las crisis son oportunidades de cambios. Entonces, si hacemos visibles, como bien señala Gabriela, hacemos visibles desde sociedad civil, desde la academia,
que es fundamental incorporar estos enfoques en las políticas públicas, tal vez logremos que las medidas que se vienen implementando puedan corregirse, porque lamentablemente todavía tenemos un largo trecho que recorrer con esta pandemia. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación a participar en este interesante webinar. Bien, lamentablemente han llegado más preguntas, pero por temas de tiempo creo que ya no va a ser posible responderlas. Ya para finalizar el evento, estamos mandando, bueno, nuestras redes sociales, nuestro correo, si es que desean escribirnos. Agradecerles a todas las personas asistentes por haber participado, especialmente a ambos panelistas. Han sido, creo, exposiciones muy interesantes. Se ha armado un espacio que, como ven, ha llamado mucho la atención del público con las preguntas que están realizando. Y bueno, invitar a las personas a seguirnos. Solemos sacar también eventos de ese estilo. También a quienes no hayan adquirido la certificación los invitamos y las invitamos a animarse. Este es un dinero que va a ser usado para el financiamiento de la primera revista jurídica de desarrollo social de la facultad, que está a cargo de la Comisión de Desarrollo Social Siembra de la Asociación Civil Iusat Veritas. Sin más que decir nuevamente, muchas gracias y espero que nos estemos viendo en alguna otra ocasión. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Chao, Elisa. Chao. Hasta luego. Hasta luego, gracias.